historia, podemos decir, una historia, 50 años del comienzo de la última dictadura militar, historias que todavía nos faltan conocer, historias que involucran a personas y en este caso que involucran a una comunidad, ¿no? Yo recién decía, bueno, además de todos los delitos que sabemos que cometió la última dictadura militar, ¿no? Hablamos de, por supuesto, la tortura, el asesinato, la desaparición, el robo de bienes, el robo de niños y también algo en lo que no se pone foco muchas veces, que es el antisemitismo de la última dictadura militar. Conocemos algunas historias sueltas y en este caso hay una apertura al público de un archivo recientemente localizado que justamente testimonia una presentación que había hecho el ICUF, ahora nos va a contar bien nuestra entrevistada, que es el ICUF, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1979. Se presentaron ayer estos archivos dan cuenta justamente de ese antisemitismo que se tradujo no solo en la detención y desaparición de personas judías, detenidos desaparecidos judíos, sino ataques antisemitas también durante la última dictadura militar. Está en línea con nosotros Ana Diamant, que es la directora justamente del Centro de Documentación y Biblioteca Pini Katz. ¿Cómo estás, Ana? Buen día. Muchas gracias por estos minutos con Radio Provincia. Paula y Ayelén, de este lado te saludamos. Bueno, la agradecida soy yo. Muy buenos días. Buen día. Y disponible para lo que quieran saber de esto que sucedió ayer. Sí, ayer lo presentaron, sí, exactamente. Sí, vos decías recién que les iba a contar qué es el ICUF y sí. Si te parece... Me parece que arranquemos por ahí exactamente. ¿Qué es el ICUF? Bueno, el ICUF es una federación de entidades culturales judías que en la Argentina se creó en 1941, pero tiene un antecedente de su creación a nivel internacional en 1937 en París. Y esta fecha es una fecha muy significativa. Ahí, a pasitos de la Segunda Guerra Mundial, los militantes, los intelectuales, progresistas judíos alertan sobre lo que va a venir. Están preocupados por lo que va a venir y en ese sentido se hace este Congreso Internacional de la Cultura Judía en París con el propósito, por una parte, de la defensa de esa cultura judía, que fue una cultura que intentó ser desaparecida entonces, y también con bases internacionalistas, pacifistas, humanistas, y bueno, toda esa herencia es la que hoy porta el ICUF y las instituciones federadas. Esto es importante aclarar, el ICUF es una federación de entidades, de organizaciones, y bueno, las hay en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Tucumán, en Rosario, en Santa Fe, allí donde persisten radicaciones judías progresistas, están estas instituciones del ICUF. Bien, y es como una especie de red federal. ¿De qué se trató esto en 1979? Bueno, 2 años después de comenzar. ¿Perdón? No, en 1979, ¿no? Cuando visita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, visita... Vos sabés que no te estaba... Se fue tu... Se me fue la voz, a ver si lo podemos arreglar, avísame si me estás escuchando bien. Ahora te estoy escuchando bien. Perfecto, te escuchábamos atentamente. Contanos cómo arranca este reclamo. ¿Ustedes sabían de la existencia es una pregunta, del archivo de esta presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó la Argentina en 1979? Nosotros teníamos un relato que se transmitía por años de que 2 personas, 2 activistas militantes con responsabilidad en la conducción del ICUF, habían hecho la cola cuando estuvo acá la Comisión Interamericana. Con tantos otros, ¿no?, que estaban haciendo esa cola además para denunciar distintas cosas. Con tantos otros. Pero una particularidad que tuvo es que mayormente las denuncias fueron individuales, familiares, y esta fue una denuncia colectiva.
Ajá. Esto es algo que a nosotros nos llama también mucho la atención. Y sabíamos que eso había sucedido, lo contaban contemporáneos, esto se fue transmitiendo y lo dábamos por cierto, sin duda, pero teníamos una pasión por encontrar el documento que probara que esto había sido así. Hace 1 año y medio, bueno, en estas búsquedas que hacemos los investigadores y con la colaboración de mucha gente, llegamos a la nota dirigida a la comisión diciendo que se presenta una denuncia, pero nos faltaba la denuncia. La denuncia la encontramos recién en marzo de este año y nos sorprendió porque nosotros creíamos que esa denuncia solo contenía una lista de desaparecidos, que efectivamente la tiene, de 22 desaparecidos judíos argentinos, pero tiene junto con ese listado una descripción pormenorizada de atentados antisemitas cometidos entre abril del 76 y septiembre del 79. Esto nosotros no sabíamos que estaba. Mirá. Siempre decíamos, es la lista de desaparecidos, pero nos sorprendió esto, que es un documento de un valor impresionante, sobre todo por lo que vos decías al principio cuando te estaba escuchando, las versiones diversas que tuvo el antisemitismo. Y la otra cosa que nos sorprendió es que estos atentados no son solamente a instituciones o a personas del ICUF, sino de toda la colectividad judía. Claro. Una sinagoga, un comercio, un dirigente de otras organizaciones, una amenaza telefónica. O sea, no estaban persiguiendo a militantes en particular, o sea, que primero eran militantes y después eran judíos, sino que estaban, claramente eran esto, como vos decís, episodios antisemitas. Contra y distintos... así los rotula la nota, así los rotula el listado. Episodios antisemitas cometidos, pero lo que también sorprende es que esto registra desde abril del 76, o sea, un mes después del golpe, hasta el momento de la entrega de la nota. Y realmente es muy impactante, porque ahí tenés el pulso de esta concepción del antisemitismo en cosas muy tremendas, porque vos decís un comercio de comida kasher, Claro. una bomba. Claro. Una sinagoga tiene un sentido, un local, bueno, el propio local del ICUF, ¿no? Pero, digamos, la concepción del antisemitismo es una concepción nazifascista, sin duda, ¿no? Te pregunto, Ana, me interesan dos cosas. Una es, ¿está detallado justamente en el archivo estos lugares con sus direcciones, con absolutamente, con sus nombres? Todo el detalle, qué días se cometieron y qué características tuvo. Y quienes estaban en ese momento como que eran parte del ICUF, fueron quienes llevaron ese registro para después presentarlo, ¿no? Pero evidentemente estaban llevando este registro porque en el ICUF durante la dictadura fue muy activo. Sí, fue muy activo, fue un lugar de actividad, pero también fue un lugar de cobijo. De cobijo en muchos sentidos, docentes cesanteados de la escuela pública que trabajaban en las actividades educativas de las instituciones, hijos de presos, hijos de desaparecidos que eran incluidos en las actividades sin preguntar ni quiénes eran ni por qué, digamos, una cosa de cuidado, de cobijo, de hospedaje, fue parte de la actividad del ICUF. Sí, mucha actividad. No cerró nunca las puertas. ¿Y el recorrido de este archivo, o sea, el hallazgo de este archivo, cómo fue ese recorrido? Vos decías, bueno, nos enteramos, sabemos que existía alguna presentación, pensamos que era solamente por los detenidos desaparecidos judíos y demás. ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde estuvo todo este tiempo? Me da pudor contestar a esta pregunta, porque lo tenía... Bueno, es como pasa con todos los hallazgos, ¿no? Sí. El CEDOC, que es el Centro de Documentación y Biblioteca Piñecat, recibió muchísimo material que es una institución muy nueva, fue creada en el 2018,
Y si conocés la tarea de los archivos, sabés que 10 años no es nada en el orden de un archivo. Totalmente. Recibió infinidad de cajas de documentos, cajas que estuvieron guardadas celosamente en casas de activistas, cajas que quedaron en instituciones que hoy ya no funcionan. Y bueno, parte de la tarea del archivo es ir ordenando esas cajas, clasificándolas, y en una de esas cajas lo teníamos nosotros mismos. No, bueno, está bien, pero lo están revisando y así fue que se halló. Lleva mucho tiempo. El laburo de archivo es un laburo artesanal que tiene algo hasta romántico, ¿no? En ese trabajo analógico y demás, tengo mucha admiración por los archivos en general, por la gente que labura en archivos, por la que está buscando historias ahí, así que de ninguna manera, sin pudor, digamos. Lo tenían ahí, lo encontraron, lo recuperaron. ¿Quedan cosas por ver, por analizar en esas cajas? ¿De esas cajas? Sí. Sí. Queda un montón, porque una de las cosas que pasó es que el ICUF y sus instituciones, durante la dictadura, decidieron destruir sus archivos donde había información sensible, destruirlos. Y hubo gente que los guardó. Claro. Entonces ahora te digo ya, bueno, varios años, ¿no? Seguimos recibiendo cajas y cajas y bibliotecas, y bueno, el tiempo que nos lleva abrir cada caja, leer documento por documento, clasificarlo, y nosotros estamos seguras de que todavía nos vamos a encontrar con más sorpresas. Con más cosas. ¿Hay algo en particular? Vos decías, bueno, yo dije 42, antes vos me decías 22, pero una lista de 22 presentaron por 22. No, te dije mal. 42. ¿Está bien eso? Sí. Perfecto, 42 personas desaparecidas. ¿Hay ahí algo que, para cerrar, ya iremos sabiendo, digamos, seguramente, pero alguna historia en particular, algo que se encontraron, tienen esos nombres, ya conocían esos nombres ustedes, más allá de que estuvieran en esa lista? No sé, ¿hay familia de esas personas que no sabían que esto estaba? Digo, no sé qué se desprende. Yo pensaba, la historia grande es la del archivo, si se quiere, dentro de la historia del archivo está la historia... Cada historia de esas personas que guardó un archivo y que permiten que hoy aparezcan, pero además adentro de los archivos hay un montón de otras historias. Un montón de otras historias. Mira, una de las preguntas que nosotros nos estamos haciendo es cuál fue la fuente, de dónde sacaron los datos. Hay nombres que nosotros ya teníamos ubicados en otras listas, un nombre emblemático como el de Teresa Israel. Bueno, ayer estaba la hermana y el cuñado de Teresa Israel. Nosotros sabíamos de Mario Gutman, de Alberto Gutman, de Mario Lerner, pero hay un montón de otros que no sabemos quiénes son. Claro. Recién ahora empezamos la tarea. A ver, lo que sí sabemos, porque lo hemos chequeado contra el Registro Único de Víctimas y contra el Archivo de la Memoria, que efectivamente son desaparecidos. Que están desaparecidos. Y son desaparecidos judíos. Sí. Algunos tenemos identificadas sus historias familiares, la forma en que los desaparecieron. Bueno, en algunos casos, por ejemplo, nosotros descubrimos en la puerta de nuestra institución el 24 de marzo una placa, y recordarás que días antes del 24 de marzo se identificaron desaparecidos justamente en la Perla, y 3 de estos identificados estaban en nuestra lista, pero esta es una lista nueva que nos tiene muy sorprendidos, porque hay muchos que nosotros no teníamos registrados. Y ahora estamos en esa tarea, en la tarea de búsqueda de familiares. ¿Eso cómo lo van a hacer? ¿Se publicó esa lista? O sea, ¿cómo alguien puede acceder a esa lista? ¿Se va a difundir o va a ser al revés? ¿Desde ustedes van a empezar a rastrear? Mira, la lista va a quedar disponible para investigadores, para periodistas. De hecho, hoy mismo ya va a estar disponible en nuestra web la nota de presentación, y en la medida que vayamos, digamos, depurando y pudiendo poner cada nombre en contexto, va a quedar todo, va a quedar todo al público. De hecho, bueno, ayer mismo los periodistas y la gente que estuvo se llevaron la lista y se consulta desde la web o directamente en nuestro archivo, en el CEDOP.
Bien, pásanos si querés cómo es la web, así la damos y bueno, quienes estén interesados en buscar y también en ir siguiendo qué pasa con esto, puedan ahí o contactarse, ¿no? Quizás porque tengan alguna información. Sí, cómo no. Nosotros, por un lado, estamos físicamente en La Valleja 180, en el barrio de Villa Crespo, y a través de icuf.org.ar se ingresa a la página del CEDOC, que es el Centro de Documentación del ICUF. Bien, perfecto. Ana, te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Provincia. Muy interesante el laburo que hacen y creo que es eso, ¿no? Que se abrió un archivo que seguramente va a traer un montón más de historias y que hoy, 50 años del inicio de este año, ¿no? 50 años del inicio de la última dictadura militar, todavía nos quedan muchas historias por contar. Así es. Y bueno, no, la agradecida soy yo, somos nosotros por que nos hayan considerado y nos ayuden a difundir este hallazgo. Un abrazo enorme. Otro para ti. Chao, chao. Chao, buen día. Hablábamos con la doctora Ana Diamant, es la directora del Centro de Documentación y Biblioteca Piñecat.